mucho gusto de poder estar acompañado en este hermoso día con un general de Dios. ¿Por qué te empiezo con esto? Porque hoy es un general de Dios, pero tiene un testimonio tremendo, tremendo, que seguramente cada una de las partes vamos a tratar de ir abriendo, contando cada etapa de su vida. No te la pierdas. Amén. ¿Por qué? Porque te vas a poder entender que las cosas no suceden porque suceden. Que Dios no nos hizo enfermos ni pecadores. Dios nos hizo perfectos a su imagen y señorío. Por eso, su nombre, caballero. Bendiciones a todos los que nos están viendo. Es un placer, la verdad, poder estar compartiendo aquí algo que va a ser de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Mi nombre es Franklin Castellanos y nací en la República del Salvador, Centroamérica. Ahí nací en una familia numerosa, en gran manera. ¿Cuántos hermanos? ¿Cómo estabas vos? ¿En cuántos hermanos? ¿Cómo estabas vos en la línea? 12 hermanos. ¡Opa! Tenía para un equipo de fútbol. Exactamente, pero lógico, había mujeres y habían hombres, ¿no? Ya han partido algunos, 4 por lo menos, ya partieron, pero sí éramos una familia numerosa en gran manera, y es maravilloso cuando uno recuerda esos momentos lindos, ¿verdad?, que vivió en su niñez, pero fue tremendo realmente vivir allí en El Salvador, en esa ciudad exclusivamente, ¿verdad?, porque nuestros padres trabajaban, nosotros nos quedábamos solos, y era una cosa que realmente es un peligro cuando no hay un límite, quizás un límite realmente, o tal vez puede ser también que nuestros padres no fueron tan inteligentes como para criar a los hijos, como la palabra del Señor nos puede enseñar, ¿verdad? En este tiempo. Sabes que siempre todo lo que yo hablo hoy en día, Claro. todo lo que yo hablo hoy en día, porque la verdad lo aprendí después de que llegué a Dios. Exactamente. Después que hoy puedo hablar, hoy puedo tener una visión distinta de la vida. Así es. ¿Sí? Porque lo tuve que aprender, me tuve que sentar a aprender, desechar lo viejo y tomar toda una información nueva. Exactamente lo mismo me pasó a mí, por supuesto, sí. Y como siempre dicen, ser padres es el único título que te dan primero. Así es. Y después anda a aprender. Perfectamente. Creo que ahí radica algo muy importante, innegablemente, dentro de la vida que nos toca vivir a nosotros, porque tal vez no tuvimos padres que ahora, como lo somos nosotros, que podemos instruir a nuestros hijos, podemos hablarle de la palabra, porque la Biblia dice innegablemente, enséñale a tu hijo la carrera para que cuando sea grande no sea parte de ella. Claro. Cuando dice de esa manera, está diciendo de que el mundo sí los va a jalar. Sí, el mundo es como un imán, ¿no? Porque tenemos que pasar las etapas de la juventud. Y si en esas etapas de la juventud el niño no tiene frenos, entonces puede estar en peligro del vecino, del amigo, aunque amigos, por supuesto, no son aquellos que lo inducen a uno a un vicio, sino amigos son aquellos que pueden darle una palabra e instruirlo en la palabra de Dios. Vamos a empezar, como dicen algunos, por el principio. Amén. Vamos a empezar por el principio. Dijimos 12 hijos, y en la escala, ¿dónde estabas vos? Yo en la escala estaba, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, en la cuarta escala estaba de arriba para abajo. Es decir, yo soy el cuarto de arriba para abajo. Sí, soy el cuarto hijo en nacimiento. Sí. Ajá. Vamos por el segundo punto. ¿Cómo fue, qué recuerdos tenés de lo más chiquito que te acuerdes, lo más chiquito? Sí. Lo único que me acuerdo realmente, que quizás fue impactado en mi vida, fue que recuerdo que mi papá me pasó de una cama a otra cama nada más. Ese es el único momento emotivo que quizás pude sentir, porque no era tan expresivo mi padre. ¿Dónde estaba tu cama en ese momento, cuando te cambias? Mi cama estaba en un cuarto, ¿verdad? Pues como era chiquito, y la cama estaba a un lado y ponerle a 4 o 5 metros estaba la otra cama donde me pasó
como decir, la cuna en la cual mi padre me pasó. Me acuerdo de eso, y eso es lo único que me acuerdo del sentimiento que transmitía mi padre. Mi padre era un hombre fuerte, un hombre trabajador, un hombre que se mantenía más trabajando que educando. Y eso creo que es uno de los factores culminantes que pudo haber hecho de que los hijos se desviaran un poco, en el sentido de que como no tenían una instrucción, no tenían un padre a quien ver o a quien escuchar, posiblemente es uno de los factores que nosotros podemos cometer, el no tener una comunicación con nuestros hijos, el no, que ahora lo hemos aprendido, como tú dices, ahora hemos aprendido realmente qué es ser un padre para un hijo. Pero claro, la realidad es que ahora que soy ministro del Señor, comprendo realmente la insuficiencia que había en ese sentido, y gracias a Dios que lo comprendo, porque si no lo comprendiera quizás estuviera frustrado, quizás estuviera alejado en gran manera de mis padres, pero ahora yo he sido algo especial para mi papá en ese aspecto, a pesar de que desde los 17 años, ¿verdad?, que vamos a hablar un poco de eso, yo casi me separé de la casa, 18 años. Pero vamos abajo, vamos a tratar de los recuerdos del colegio, si Exacto. fuiste, acá se le llama jardín de infantes, Sí. los juegos con tus hermanos, ¿cómo viviste esa relación con tus hermanos? ¿Cómo era ese tipo de relación? Porque habiendo tantos Sí. hermanos, ahí suceden de todo, ¿no? Sí, innegablemente, dentro de la familia, uno, bueno, que es normal, las peleas, las envidias de uno hacia el otro, y los juegos entre hermanos en esa edad. Quizás en ese tiempo no había tanto juguete como tienen los niños ahora, jugábamos de otra manera, y era una cosa que en esa mocedad era lindo, hermoso estar con los hermanos en ese aspecto, pero cuando ya fuimos creciendo ya fue marcando diferencia el uno con el otro, ya cada uno empezó a tomar su propio camino en ese sentido, es decir, camino dentro del hogar, ¿no? Porque éramos como una familia numerosa, y gracias a Dios mi papá fue casi el primero que tuvo una televisión allí en el pueblo, ¿no? O en la ciudad, que en ese entonces era pequeña la ciudad, y nosotros éramos como líderes, cada uno de los pibes que habíamos ahí, éramos como líderes, y teníamos 4 o 5 personas que andaban con nosotros, pibes pues chiquititos, ¿verdad? Sí. Que se juntan, veo que se le juntan a uno, sí, porque uno les da chocolates, porque uno les da dulces, porque uno los mete en la casa y les da un pan o les da alguna cosa así, y era ese tipo de comunión y de relación que se tenía, ¿verdad?, entre los hermanos en ese aspecto. ¿Y el colegio hiciste estudios primarios? Sí, por supuesto, lógico, estuve, llegué hasta allí en la República de El Salvador, hasta allá se le llama el tercer ciclo, es decir, la primaria, que son 6 años, ¿verdad? Después la secundaria 3 años, que serían ahí 9 años, hasta ahí, y de ahí fue que tuvimos el ciclo terciario. Exactamente, tuvimos que partir para los Estados Unidos en esa etapa. Quiere decir que, por lo que me decís, por lo que me estás contando, en tu casa no hubo problema de necesidades, hambre, que no tenías una ropa para ponerte, una zapatilla. No, gracias a Dios, en eso tuvimos la bendición de tener un padre muy responsable, que aunque quizás no brindaba tanto amor, porque quizás no sabía expresarlo, sin embargo, él fue un hombre suplidor en toda la dimensión de la palabra, un hombre trabajador que tenía sus posesiones y todo eso para poder sostener bien a la familia. Mi mamá también, trabajaban los dos, por eso ni mi mamá también podía atender a los niños, y nosotros desde niños, por supuesto, íbamos a la tienda de nuestra madre y estábamos con ella, salíamos de la escuela, por ejemplo, o del tercer ciclo que le llamamos nosotros allá, y íbamos a comer a un restaurante, por decir así, todo el tiempo, porque con mi papá y mi mamá trabajaban,
Entonces ya tenía mi mamá una amiga que tenía un restaurante y ahí íbamos a comer siempre a mediodía. Y eso ocurrió durante todo el tiempo de que estudiábamos nosotros. Entonces cuando salíamos de la escuela, lo primero que era, íbamos a la tienda de mi mamá y mi mamá nos trasladaba y nos decía, vayan a tal restaurante que estaba ahí, y ahí crecíamos y crecimos de esa manera. Es decir, realmente sin falta. Sin falta, absolutamente, ¿no? Es decir, Abundancia, sí, abundancia. ¿por qué te digo esto? Porque muchas veces uno se fue metiendo en cosas Claro, que parecía decir, no, lo que pasa que es que vos nunca tuviste nada, que correctamente, tuviste sí. necesidades, que vos no sabías lo que era, no sé, un juguete, un pantalón nuevo, una zapatilla, Correctamente, ¿sí? ajá. Entonces, Por es eso como, tuviste que hacer aquello negativo y en Claro, realidad no es así. claro. En la vida no es así. A cualquiera puede agarrarle en ese aspecto. Entonces, es como que siempre decimos, ¿no? No lo decimos nosotros, lo dice la psicología, todo lo que vos sembrás de chico, Correcto. de grande, después de los 8 o 9 años, cuando empieza la preadolescencia, empezás a buscar experiencias Correctamente, sí. que puedan suplir los agujeros que tuviste antes. Correctamente, así es. Así ¿Sí? es, correcto. Entonces, por eso se dice, si hay mucha hambre en un pueblo, en una ciudad, hay muchos ladrones. Esa es la estadística Claro. de algunos que dicen, no, acá no, si hay mucha gente que vive porque el gobierno lo ayuda, quiere decir que hay mucha gente que anda robando. Así es, correctamente. No fue ese el caso de nosotros. Quizás el problema que surgió ahí para poder después entrar a la droga es que realmente no tuvimos quizás un padre presente en ese sentido, y tal vez un padre tolerable que dio todo. A los niños no se les da todo, sino solo lo que necesitan. Claro. Entonces nuestro padre en ese sentido sí siempre fue un hombre suplidor en ese aspecto, y casi no tuvimos necesidad en ese ámbito, ¿no? No, yo lo entiendo perfectamente lo que vos me hablas, porque mi mamá no estaba, no porque iba a trabajar, sino porque estaba internado en un psiquiátrico. Ajá. ¿Sí? Donde estaba, iba, venía, Claro. mi hermana mayor. Mi papá se iba a las 4 de la mañana, era colectivero, Ya. tenía 2 colectivos, y volvía a las 10 de la noche. Claro. ¿Sí? Venía y te daba plata y te decía, te ponía la plata en el bolsillo, Correcto. no vayas a robar, no vayan a Sí, robar. lógico, Terminábamos sí. después robándole y sacándole la plata que tenía guardada del colectivo. Sí, exactamente, Es sí. decir, pero ¿cuál era el problema? Ajá. Yo no sabía lo que era un límite. Perfectamente, que es lo mismo que me sucedió exclusivamente a mí y a otros hermanos que lógicamente, más a uno en ese aspecto, ¿no? Que fue mucho más grave y que fue la razón del por qué mi padre desde niños tuvo que llevarnos a Estados Unidos, que ese fue el factor del por qué mi papá tuvo que salir allá por los años 70, que estaba la guerra. No sé si han oído de la guerrilla con el gobierno en El Salvador, Sí. en donde se mataban por familias cuando alguien de la familia estaba involucrado en alguna cosa subversiva, que en nuestra familia no había necesidad de eso, pues porque no había necesidad de comida, no había necesidad de provisión. Pero mi hermano, bueno, recuerdo que es el recuerdo más triste quizás que pude tener, es de que un día estábamos como niños jugando en un lugar billar, allá. En la ruta. Allá, sí, no, estábamos en el pueblo, ahí en la ciudad, y de repente allá es prohibido jugar billar, es como penado para un niño, no como acá, que acá uno puede entrar, y es algo familiar. Allá no, allá es como un delito que unos niños estén jugando billar. Entonces, Perdóname, billar. billar, el billar. Ah, no entendía, yo digo, vial, entendía como que No. estaba jugando en la calle. Billar. Billar, sí. Billar. Que me encanta un montón a mí. Mi papá era Tauro, le dicen allá, era pilas para eso, era buenísimo. Que él nos enseñó algunas cosas y todo eso. Pero en ese entonces estábamos los dos y éramos niños, tipo 11 años, por decir así. Ya éramos bien pilas, éramos niños no normales en ese sentido, ya éramos pilas porque habíamos vivido una familia de gente bien atrevida en ese aspecto.
recuerdo que fuimos al billar y ahí entró la policía y empezó a golpearlo al niño. Que él, póngale, tenía 2 años mayor que mí, yo tenía 11, él podía tener 13 años, ¿no? Y lo sacaron y él agarró un odio contra la policía, lo sacaron porque allá era terrible, realmente en esa época, ser niño era tremendo porque era un terror estar en la calle, porque de repente se agarraban a balazos o la policía mataba a alguien enfrente de la gente o los guerrilleros mataban sin piedad, era una cosa tremenda. Sí, de los dos lados. Entonces nacimos con ese temor, ese terror horrible, porque podíamos ver a los muertos tirados, balaceados, podíamos ver gente fusilada, gente embarazada, una cosa tremenda. Entonces crece uno con ese miedo hacia la autoridad. En vez de que la autoridad no te provoque miedo, allá sí provocaba miedo la autoridad. Entonces mi hermano en ese interín le pegan, le golpean y agarra un odio contra la policía. Entonces él mismo, no sé cómo, empezó a buscar meterse por el otro bando de la guerrilla, ¿no? Y ahí empezó realmente su vida y era un peligro ya porque se convirtió en una persona tenaz, pues de seguro en asesinar personas. Tenía él en su edad, era tremendo, a la edad de 15 años o 16 que tenía ya ahí, según los datos que se dieron, él estaba especializado en destruir camiones de soldados con bombas. Y se convirtió ahí en un sargento del movimiento y todo eso, y era una cosa impresionante. Entonces llegaba a la casa con 17 guardaespaldas con metralleta, me acuerdo de eso, que yo los vi entrenar en mi propia casa. Y mi papá, cuando vio todo eso, y como si se daban cuenta, mataban a toda la familia, no importa si la familia era inocente o no. Entonces mi papá, viendo ese peligro, dijo, no, es mejor que nos vayamos siguiendo todos, y empezó él a emigrar a cada uno de los hijos hacia los Estados Unidos. Y así fue que nos fuimos para allá. Pero antes de eso, lógicamente a los 11 años, allá en El Salvador es una tierra rica, una tierra extraordinaria, en donde crecen las plantas muy fácilmente y pulula mucho la marihuana, en gran manera, en los colegios, en las calles. En ese entonces era mucho más fácil todavía, ¿no? Sí, podía sembrar uno en el patio. Y tampoco había restricciones. Y tampoco había tanta restricción. Y a esa edad de los 11 años, que fue un diciembre, me recuerdo, pero exactamente porque era mi cumpleaños, ¿no? En diciembre, 24 de diciembre, mi cumpleaños. Justo el 24 de diciembre. Sí, entonces alguien me dice, un amigo, mira, dice, para que celebremos tu cumpleaños, fumate un puro de marihuana. Y le digo yo, ¿y cómo es eso? No, me dice, solo se siente, vos pensás en las estrellas, en la luna y te vas a elevar, pero no, es bien bonito, me dice. Y como es tu cumpleaños, pues celebrémonos de esa manera. Entonces dije, bueno, voy a probar ese día. Y recuerdo que ese día, a partir de ese día, ya me empezó a gustar aquella... 11 años. Elevadamente, ¿no? Y entonces ahí ya empezamos nosotros a ingerir, ¿verdad? Ese vicio tremendo que empezó como un juego, empezó como una celebración de cumpleaños y se empezó a multiplicar. Y como yo tenía las posibilidades de tener dinero para comprar, que no era tanto en ese entonces porque allá le decían es una lata era un poco así y era nada, se pagaba. Entonces con esa lata podía fumar uno, pero claro, volverse hasta loco. Y yo tenía un grupito del barrio, vecinos, pibes míos, que yo realmente los inducí claro, porque el que tenía capaz que la posibilidad de poder comprar. Por eso, yo tenía la posibilidad de comprar y ellos venían a mí. Y lógicamente yo soy el que los daba y yo era el jefe de ellos, como una pandillita, pero yo porque era el jefe. Capaz que en otro momento comprabas chocolate, helado, caramelo, pero después de ese momento dejaste de comprar los helados, exactamente, dejaste de comprar el chocolate y empezaste a comprar marihuana. Correctamente, ahí empecé y tenía un grupo de 4 o 5 que estaban conmigo siempre y empezamos a crecer así.
empezamos a crecer, nos íbamos a los ríos, allá es lindo, la vegetación hoy no puedo decir porque están los maras, Mara Salvatrucha, la 13, la 18 que se le llama, que son tremendos pandilleros, ¿verdad? Que salieron de Estados Unidos, los echaron casi a todos y se ha plagado Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, pero de ahí fue que nació eso. En esa época podíamos ir al río, fumar entre todos, nos fumábamos, póngale como 20 puros en 4 o 5 pibes y empezamos a tener ese margen. Luego las familias de ellos me empezaron a odiar. Claro, pues se enteraron de quién era. Cuando yo me convertí, para que no se me vaya y se me pierda ese punto, cuando yo me convertí fui al Salvador, ya convertido, y fue un impacto totalmente, y había Cristo algunos de aquellos niños que yo les había inducido y que aún estaban en la droga, ¿va? Cuando yo llegué recuerdo que, bueno, pero quizás esa etapa va a ser mucho más allá, ¿va? No, o lo contamos ahora, contémoslo ahora porque está bien, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, recuerdo que cuando me convertí, ya bien parado, bien plantado, llego a El Salvador, no a visitarlo, y llego a mi casa y estaban todas la mar ahí, le decimos nosotros así, y un montón, porque ya después lo conocen un montón de gente a uno, drogadictos, pues más que todo, ¿no? Y ya llegaron, todos estaban fuera de la casa, fumando. ¡Ey! Dice, y yo salgo, ¿no? Y fumando todos ahí. ¡Ey, viejo tanque! Me decían así, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Aquí tenemos de la buena. Ah, le digo, mira, hoy te traigo una mejor que esa, le digo yo. ¿Y qué? ¿Cuál tenés? Dice. No, le digo, hoy te traigo a Jesucristo, le digo, que es el único que puede cambiar y transformar. Y empecé a evangelizarlos ahí, ¿no? Uno por uno, ya después el siguiente día no había muchos ahí, estaban solo los amigos, ¿verdad? Pero fue un impacto en gran manera llegar ahí, y después la familia de esos muchachos, cuando vieron el cambio, la transformación, pude reconciliarme, ¿verdad? Realmente, porque yo sentí que yo había inducido a aquella familia, pero ahora llevaba algo bueno, algo mejor, para que aquellos pudieran salir de ahí, y algunos de ellos, porque otros murieron innegablemente, ¿no? Los mataron, a otros murieron de sobredosis, otros de locura, ¿verdad? Pero pude llegar a llevar a algunos a Cristo en ese entonces, que fueron los más íntimos que tenía yo. Y eso fue tan lindo porque ahí di un testimonio a la familia de que Cristo puede cambiar y transformar, o sea que la vida, porque ellos habían vivido ese momento que yo tenía, porque era un tipo rebelde en toda la dimensión de la palabra. Rebelde digo a la sociedad, no al hogar, porque en el hogar mi mamá supo que yo fumaba marihuana hasta que yo me convertí a Cristo, que yo le testifiqué, porque éramos como decir marihuaneros diplomáticos, que no se daba cuenta. Llegaba a la casa, me sentaba, comía, yo era el más tranquilo allí en la casa, como todo, pero mis padres ignoraban que yo exclusivamente hiciera eso, ¿no? Lo tenía bien escondido innegablemente el vicio. Y hasta que le dije, tú, me dice mi mamá, sí, mamá, le digo yo, realmente ese era lo que yo era. Y ella realmente no creía que a mí me hubiera sucedido eso, ¿no? Pero sí, a los 11 años empecé, ¿verdad? Ya a los 15 años ya era como adicto a la marihuana, ¿no? Dos cosas, a ver si podemos volver a dos temas. Bueno. Uno, dijimos, estábamos hablando con el tema de tu hermano. Correcto. A los 15 años contabas vos el tema de lo que había pasado cuando la policía muy bien. lo Correcto. maltrató, lo lastimó. Eso por un lado. Y por el otro lado, hablamos de los 11 años, cuando el día de tu cumpleaños empezás en la droga. Sí, exacto. Ahí arrancás. Ahí arranqué, sí. Pero con mi hermano fue tremendo, porque cuando él le pasó eso, es como que juró el tipo era un tipo de convicciones al haber hecho eso, innegablemente, iba a ser quizás un tremendo hombre de Dios, pero Dios tiene todo programado. Él a esa edad, o sea que le dice a mi papá, ya tenía unos 15, 14 años por ahí, y le dice, papá, yo quiero ir al ejército, yo quiero entrar al ejército. ¿Y por qué, hijo? Le dice, no, ¿para qué vas a entrar? Porque era terrible, pues entrar al ejército era o morir
o algo iba a pasar, porque Claro. como tenía que enfrentar siempre, pues, La guerrilla y todo. era un país de guerra interna, ¿no? Que se estaba viviendo entre el mismo país. Entonces, bueno, él le rogó a mi papá y entró bien pibe, entró a aprender las armas, a manejarlas y disertó en un tiempo. O sea, fue Expresamente a que le enseñen a que le cómo... enseñen, se disertó y allá disertar era tremendo. Pero como mi tío era coronel del país, eso lo salvó para que le quitaran esa pena al muchacho y no lo buscaran de esa manera, ¿no? Mi tío era tremendo. Entonces teníamos gente de la guerrilla y gente de la autoridad y estábamos cubiertos casi la familia en ese aspecto, pero también estábamos en un peligro. Entonces, en ese entonces, mi hermano diserta y vuelve otra vuelta a la casa, pero hace como un pacto, porque ellos hacen como un pacto, en no afectar a la familia, y se fue de la casa. Se fue, algunos nos contaron de que, no, antes de eso, la última vez que lo vi, yo iba para el estadio, me encantaba el fútbol y todo eso, el pibe pues, y estaba parado el tipo, me recuerdo bien así plantado, era un mocoso, era un pibe de 16 años, póngale. Y me dice, mira, préstame la llave, yo había quedado, yo fui uno de los últimos que fui yéndome porque estaba estudiando y quería estudiar. Pero fue una estrategia mía para poder fumar y hacer cosas en la casa, hacer relajo. libertad. Correctamente. Entonces él me dijo, ¿me das la llave de la casa? Así, bien imponente, ¿va? Yo no le tenía miedo en absoluto porque sabía que a mí no me podía hacer nada. Y entonces, bueno, le dije, no me vayas a tocar nada porque él lo que hacía era llevarse todo lo de la casa y regalarlo a los pobres. Es decir, llevarse la ropa de mi papá, la ropa mía, los zapatos, y iba y se lo daba a las personas carenciadas. Ese era esa era su onda. ¿Ah? Entonces, se fue para la casa, yo llego a la casa y estaba con todos los guardaespaldas con metralleta ahí, mujeres y hombres. Estaban ahí entrenando. Entonces le digo, hey, le digo, aquí, le digo, yo no quiero que estén realmente, porque es un peligro, estoy solo, quedé solo. Yo era bien confrontativo con él, porque como él me seguía y él siempre me tenía un cierto temor, porque lo sentía así, cierto temor como hermano, de hermano, no temor en otro aspecto, ¿no? Porque yo siempre era un hombre confrontativo con él, porque él ya llegó un momento en que ya no le decía mamá. Allá decirle vos a tu mamá era una falta, pero enorme de respeto. Aquí en Argentina no, porque es la costumbre, la cultura. El yo, sí. O sea, que es el yo que se mueve de esa manera, vos papá, y esto y lo otro. Allá decirle vos es un insulto, por decirlo así. Y él ya le empezó a decir vos a mamá, y era bien raro, extraño, ¿verdad? Que ya no quería ni reconocerla como madre. Porque él tenía la idea de que mi mamá me quería más a mí que a él. Entonces, en ese día... viene él a la casa, está entrenando ahí, y de repente yo salgo de la casa, ya era de noche, y él andaba por ahí, se había metido al cine, porque era muy arriesgado el tipo. Se fue al cine y todo eso, entonces yo salgo de la casa, y cuando salgo de la casa, me agarran dos detectives, ahí me ponen la pistola, era un niño, me ponen la pistola y me dice, ¿vos cómo te llamas? No, le digo yo, a él le tenían un sobrenombre de Cuchuca, le decían. Entonces, no, soy Cuchuca, y yo no era ese, yo vos sos el que andamos buscando. Vos sos el que andamos buscando, y me llevaron. No, le digo, yo no soy. No, vos sos, y ese es el nombre que nos dijeron. Y estaba un señor que era subversivo también, que era de la guerrilla, un señor que después fue alcalde, pero el tipo tenía una tienda, y también él era del bando de mi hermano. Le digo yo, ese me conoce bien a mí. Y en verdad me conocía bien porque yo jugaba enfrente del parque. Entonces le fueron a preguntar, ¿este no es el Cuchuca? No, ese pibe anda jugando acá. Dice, el que buscan ustedes es otro. Y ahí fue que me salvé, por ejemplo, porque si no hubiera sido boleta, como dicen aquí, claro. Porque allá no importaba si es niño, si es... en esa época yo tuve muchos estudiantes que estudiaban conmigo y que muchos de ellos
amanecían con un balazo en la cabeza, por ejemplo, que tenían tendencias subversivas, por supuesto, pero no había, o sea... Si no había pruebas como para decir, ya está. No importaba, a veces los torturaban, les sacaban las uñas, a veces los mataban así abiertamente, porque no había control en ese sentido. Y entonces yo sabía que mi hermano estaba en el cine, y tuve que ir inmediatamente a esperarlo, y mira, te andan buscando, le digo, la verdad que, porque me dijo, no vayas a decirle a tu hermano que lo andamos buscando, ¿cómo no le voy a decir, verdad? Y fui. Y entonces hablé con él y dije, mira, te andan buscando, y ahí fue que él se fue y se fueron con todos los tipos, ¿verdad? Y se les escapó. Muchas veces se escapó él de la muerte, innegablemente. Pero era tremendo realmente. Desde ese entonces fue una incógnita hasta el año pasado. Sí, hasta el año pasado o este año al principio, que como había desaparecido su nombre, se había cambiado el nombre, había renunciado a la familia, al apellido y todo eso, pero ellos siempre tienen récord, pues, ¿no? Y en un tiempo ganó la guerrilla las elecciones y pusieron su propio presidente, y ahí recopilaron todos los nombres de todos los importantes que habían, y apareció el nombre que lo habían asesinado, que lo habían matado, y ahora están tratando con mi papá para heredarle cierto dinero también por haber combatido, ¿verdad?, a favor de la guerrilla en ese aspecto. Y ahora están en eso, justo están en eso. Ya encontramos esa incógnita que a mí, pues, yo le preguntaba al Señor, ¿dónde está? Ojalá esté vivo para poderle hablar, ¿verdad? Pero lamentablemente, si no se arrepintió, ahora está en el infierno, ¿no? Entonces, fue tremendo esa etapa. Entonces, ahí él renunció a todo, y bueno, ahora podemos descansar tranquilos, y mi mamá puede descansar tranquila de que se terminó esa interrogación que teníamos, ¿verdad? Y era tremendo porque empezamos a consumir, ¿verdad? Y yo compraba las latas que se le llama así, que póngale que tal vez puede ser medio kilo, montón. Un montonazo, y hacíamos y de la buena. Y de la buena, lógicamente, y hacíamos tremendos puros y nos fumábamos casi 20 puros en una de esas, así, entre todos, no, y era una cosa impresionante, porque nos íbamos al río, y en el río empezamos a irnos casi todos los días, y llevábamos comida, y empezábamos a fumar, y se nos ocurrió una idea. Como la vegetación era buena y nos encantaba, y cuando estábamos drogados nos encantaba hacer el fuego de la guerrilla, de irnos por la orilla del río, haciendo como infantería, ¿vio? Como entrenándonos, sí, y todo eso. Entonces tuvimos la idea de sembrar. Dijimos, hey, me parece que si sembramos a la orilla del río va a crecer mucho la marihuana, ¿no? Entonces hicimos un pacto entre los pibes y dije, bueno, sembremos. Y empezamos a conseguir las semillas y todo eso de lo que nos daban, y empezamos a sembrar por todo el río. Y de repente uno de los nuestros nos traiciona, ¿no? Y se empieza a perder la marihuana, arbolitos ya habían crecido. La planta. ¿Me entiendes? Entonces, dije yo, alguien nos está robando la marihuana. Entonces, que era el que vivía en esa cerca del río, es el que nos estaba traicionando. Entonces dijo, hey, ¿qué pasa? Entonces dijo, no, hay alguien que nos está robando. Era mentira. Y nos dijo, es el vecino que yo tengo que es. Entonces vamos a matarlo, le dije, vamos a matarlo, tipo, porque nos está robando. Y fue tremendo cómo Dios me salvó de cometer un homicidio. Sí, porque los pibes me seguían a mí, lo que yo les decía, hacían. Entonces, bueno, matémoslo, dijeron nosotros, ¿va? Como yo les di la orden. Y fuimos y empezamos a estudiarlo, su casa y todo eso, ¿verdad? Pero después Dios tuvo que ver, sí, el que puso en mi corazón, no vale la pena, porque un amigo mío después me dijo, no es él el que nos está robando la droga. El que te dijo es el que nos está robando la droga, me dijo.
porque a mí me lo dijo, me dice, ay, lo voy a agarrar, ya tenía autoridad, como, ¿verdad? Como el país se movía en un ambiente de violencia, y a mí ellos me obedecían aparte, los tipos. Le digo, vos fuiste el que nos está robando la droga, si no me decís la verdad, ahora te vamos a agarrar, le digo, y ya no serás nuestro amigo nunca más, varón. No, que no sé qué, si no me decís la verdad, hasta que me dijo, no, yo sé, ahí tengo droga, ahí tenía, no, desde ahí lo eliminé al tipo y nos lloraba que quería así, no, pero de aquí hicimos un pacto y vos quebrantaste el pacto, porque yo sí en ese era derecho en ese aspecto, aún desde mi niñez empecé a tener palabra y que mi palabra es un documento. Entonces ahí empezó, empezamos y seguimos. Y llegó un momento en donde empieza una historia tremenda porque había un amigo mío que se estaba ahogando en el río. Fuimos a bañarnos y justo cayó en un hoyo él. Vio que en los ríos hay hoyos y y lo otro, y él no podía nadar tanto. Entonces cuando vi eso aparte estaban drogados. Sí, me vi eso y me tiro a salvarlo. Cuando me tiro a salvarlo, él se sienta encima de mí y me estaba ahogando yo. Él estaba arriba y ahí vino una mano y nos sacó. Alguien nos sacó. A mí me tiró hacia la orilla del río, eché pumarajos, estaba ya totalmente ahogándome. Vomité toda el agua que había tragado, no sé cuánto había tragado, y me desmayé ahí. Ahí quedé un rato, después me levanté y me cayó un espíritu de temor, que las noches sufría en gran manera porque sentía que me estaba ahogando. Eso prolongó más que yo fumara más, porque me sentía más elevado, me sentía que podía mantener, es una estrategia del enemigo también, ¿verdad? Entonces yo en la noche no podía dormir y buscaba quién se había muerto para ir a los velorios porque no podía dormir, estaba frente a la luz siempre porque era una cosa así. Entonces empezó mi vida a recorrer y de repente empezamos ya a tomar, a mezclar, ¿verdad? Ahí, y fue tremendo porque en esa etapa de que fumábamos mucho por acá, por allá, y íbamos hacia el campo y corríamos y era una cosa impresionante porque la droga misma nos daba impulso para hacer todo eso. Recuerdo que me empezó a caer un dolor impresionante en el estómago porque tuve un cruce un día ahí con licor, ¿verdad? Que a mí no me gusta el licor, nunca me ha gustado el licor, pero en ese entonces habían unas que se llamaban Malta, que era una cerveza que había, y yo nunca había tomado, y empecé a tomar eso, y como que me hizo algo que sentí acá, la muerte realmente, ¿verdad? Porque fue como una enfermedad de muerte para morir. Me acuerdo de que ese dolor empezó a caer en mí, se empezaron a tapar todas para orinar como piedras, ¿vio? Y empezó el tormento más grande de mi vida realmente. Empecé lloraba, tirado en el piso de los dolores, y mi papá no estaba, mi mamá no estaba, y empezó aquel tormento que hasta que mi hermana dijo, mire, Franklin está bien grave. Pero seguía fumando, no es que no seguía fumando. No, porque eso te ayudaba a tener fuerza para entonces, seguir. de repente, ¿cómo es Dios? Porque ahora sé que Dios estuvo en el asunto innegablemente. Entonces me dice, mire, dice mi papá que te va a llevar esta semana para Estados Unidos porque no quiere que estés más acá. Quiere que te vayas inmediatamente para allá. No, o sea que yo no me quería ir porque la vida era de rey, y yo solo, imagínese, en la casa, y hacía de fiestas, hacía de todo. Porque ya tus hermanos habían partido todo para Estados Unidos. Se habían ido prolongados así, no todos, y como yo era el que estudiaba, y yo quería terminar todo, la excusa, pues, estudiaba, pero no era para que, sino la excusa para yo... Para que porque ellos me enviaban dólares, y yo, imagínense, me enviaban dólares, era rico ahí, haciendo de todo ahí. Entonces, de repente me cae esa enfermedad, ¿verdad? Y bueno, yo no quería irme, pero bueno, me voy, y en los ruedos del pantalón me llevo la droga, porque me llevo la droga hasta Ciudad Juárez, que es la frontera hacia Estados Unidos, con México, ¿no?
Entonces, hasta ahí llevé la droga, imagínate. Me crucé todo México, me crucé. El vicio hasta dónde es, sin saber las repercusiones que iba a tener si me agarraban. Imagínate que me agarraban en ese entonces, iba a saber qué hubiera pasado. Pero bueno, el último puro me lo fui a fumar a Ciudad Juárez, ya contento que había llegado hasta ahí. Y de repente, bueno, pasamos allá y seguí. Pero cuando llego, es algo increíble, llego y caigo de muerte, a morir en la casa. Pero a morir, que me tuvieron que hospitalizar. Me hospitalizaron porque estaba todo hecho, pero yo deseaba morirme que estar sintiendo ese dolor terrible y horrible, ¿no? Entonces me metieron en un cuarto y me empezaron a examinar muchos doctores y nadie daba, nadie daba un veredicto claro de lo que me estaba pasando. Entonces vinieron como 20 doctores de todo el mundo, así, a verme, y si no, esta enfermedad nunca se ha dado a la edad de este muchacho tan jovencito, y no sabían realmente. Y empezaron a examinarme. Hace 2 años me di cuenta que la hija de Martin Luther King, el cristiano, había pagado todo lo mío para que me operaran, para que me hicieran todo eso. Entonces me recuerdo yo que fue una enfermedad terrible que nunca se había dado a mi edad. Y me examinaron, me metieron a una sala, ¿verdad? Donde, así como esta, con vidrios y para examinarme. Y me iban a meter una inyección para descontaminarme el cuerpo. Pero el 90% moría y el 10% se salvaba. Pero como yo tenía ese dolor tan tremendo, no me importa que me muera, pero no sabía para dónde iba. Claro. Ahí iba a perder toda. Entonces le dije, no, que me metan todo, lo que quieran, yo quiero que me quiten ese dolor. Entonces me metieron una sonda, ¿verdad? Me la metieron por acá. No, fue algo pero espantoso, pero ahí pum, se calmó el dolor. Me destaparon todo. Y después empezaron a examinar, ¿verdad? Que yo vi también en las pantallas, examinar de qué era lo que estaba obstruyendo y cómo rara era la enfermedad, porque nunca se había dado. Y entonces determinaron de que me iban a operar y todo eso, ¿verdad? Y para poder quitar ese dolor. Y fue un éxito, la verdad que fue un éxito. Me descontaminaron el cuerpo, salí descontaminado. Y lo primero que fui a hacer esa semana, después que salí, me fortalecí a fumar de nuevo droga. Imaginás, entonces me metí a una pandillita de la escuela, empezamos a ir a la escuela y empezamos con la pandillita otra vez. De vuelta entraste. Y ahí, gracias a Dios. ¿Ya habías entrado a Estados Unidos? Sí, eso es en Estados Unidos. Estabas dentro de Estados Unidos. En Estados Unidos fue donde me operaron, donde me hicieron todo, donde los doctores me examinaron y todo eso. Ya ahí era. Cuento algo. Sí. En Estados Unidos la salud no es gratis. Lo que él contaba, que la hija de Martin Luther King le pagó, es porque en Estados Unidos no es gratis. Claro, sí. La salud. Todo se paga. Todo. Entonces entré ahí y ya, gracias a Dios, en ese entonces, imagínate, hace más de 40 años, ¿verdad? Atrás, me cobraron como $5,000, que era $5,000 en ese, era pero como pagar $100,000 ahora, en este tiempo. Pero gracias a Dios, bueno, lo pagaron, salimos. Me metí en esa pandilla de la escuela, ¿verdad? Donde también pandillita lo mismo, todos drogadictos, todos así, aunque iban para su casa, drogadictos diplomáticos porque llegaban a su casa y allá es otra clase de vida, innegablemente, no es igual que acá, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos ahí... Acá le llaman careta. Ah, sí. Se drogan en la calle, pero en la casa llegan y sí, tienen otra imagen. Ah, pues así éramos también todos nosotros. De repente había el que nos suplía la droga, su familia era cristiana y siempre estuvieron orando por él. Y un día que el que nos suplía llega y le dice, hey, ¿dónde está la marihuana? No, me dice, ya no traigo marihuana. ¿Y qué traes ahora? Le decimos nosotros. No, hoy les traigo a Cristo como la droga mejor que pueden ustedes adquirir. Le diría a nosotros, sí, dice, y nos contó la experiencia de él, ahí nos contó rápidamente, nos dice, no, fue tremendo, miren, el Señor viene pronto,
Cristo viene pronto, porque dice que se le apareció una luz en el cielo y le dijo, yo vengo pronto, y como él sabía que pues, su familia era cristiana, y ahí, no vengas, y ahí tuvo el temor espiritual, ¿no? Y ahí se convierte a Cristo, y a partir de ahí, él empezó a evangelizarnos, y me dice, Franklin, Dios puede cambiar tu vida, porque si lo hizo conmigo, lo puede hacer con vos también. Entonces yo le dije, sí, pero yo esa onda, le digo, yo la respeto, porque sí, respetaba, pero decía, pero ahora no. Entonces, se fue él y seguimos nosotros en la onda, ¿no? Y de repente, en una tarde, estaba fumando con uno que había venido del Salvador. Mi padre a veces les ayudaba a aquellos que venían de allá y los metía en la casa, los tenía un rato ahí, después se desarrollaban ellos. Muchos de ellos fueron mal agradecidos también. Pero yo estaba fumando con este varón que se llamaba Duilio, me acuerdo muy bien, y estábamos los dos fumando en un garaje, porque nos fuimos para el garaje a vivir, pero para poder seguir fumando y que mis padres estuvieran en la casa no había ningún problema. Y de repente este tipo 6:30 ya oscurece, depende de la estación que estemos, y salió él y vio a una sombra negra, y cuando entra me dice, hey Franklin, la vi una sombra negra como el diablo. Es el diablo, te viene a traer a vos. Le digo yo, ¿para qué le dije eso, varón? Se le mete un espíritu de temor, un espíritu de temor terrible, y me lo transfiere a mí. Ahora lo sé, innegablemente. Me transfiere ese temor y me vuelvo a la niñez cuando me estaba ahogando. Y vuelvo otra vuelta a sentir esa sensación de terror y empecé a ver los demonios que me atormentaban. Pero literalmente, varón. Y era una cosa insoportable realmente, porque se empezó a volver loco. Entonces en ese interín, ¿no? Que se estaba volviendo loco, yo le decía a mi mamá, rézame, porque vio que era católica ella, rézame porque yo no aguanto este terror. Entonces mi mamá cuando me rezaba era peor todavía, sentía que me atormentaban más. No, le decía yo, no, ya, porque me cantaba el Ave María, el Padre Nuestro, y yo le decía, no, porque sentí una presencia peor todavía. Entonces dije, no. Y entonces empecé a vivir, empecé a demacrarme, empecé a como enloquecerme, porque cuando salía yo seguía detrás a ver dónde daba. Era una cosa horrorosa, pero espantosa. En ese momento estaba solamente consumiendo marihuana y alcohol. Solamente, no, alcohol nunca me gustó, solo estaba marihuana. No estabas con otra cosa. No estaba con otra cosa. Aprobé la cocaína, pero nos agarró una locura de reírnos todos y de revolcarnos en el piso, y de ahí no me gustó. Mejor tuve hasta miedo. Tuve miedo de proseguir ahí. Entonces, en ese interín, este hombre se empieza a enloquecer y empieza a hacer cruces con un cuchillo a la par de su cama. Y solo estas palabras mencionadas, decía, ahí en esas cruces vamos a quedar todos, decía el tipo. Bueno, y empezó a quedarse y sus necesidades empezó a hacerlas ahí. Ya no quería salir, estaba rebelde con un cuchillo, pues estaba el tipo. Entonces mi mamá nos llevó para la casa, para adentro, para que mejor durmiéramos adentro de la casa y ya no en el garaje. Entonces, en ese interín me acuerdo del pandillero amigo mío, que no era ni pandillero, sino que era el que nos traía la droga, ¿no? Y que se había convertido, el cual me había dicho, mira Franklin, Cristo puede cambiar tu vida, si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo también, y la iglesia está, en una esquina tal, y me dio la dirección y todo. Entonces, me recuerdo, en ese momento, y me voy, agarré el auto, ¿verdad? En ese entonces, tenía un montón de autos ahí mi papá, agarré un auto y me voy a la esquina de la iglesia. Sí, que va ligado totalmente al proceso de esta liberación que Dios hizo en mi vida. Porque esa fue la entrada en donde el Espíritu Santo empezó a trabajar conmigo realmente, porque fue un trato del Espíritu de una manera tremenda. Sentí yo que el trato del Espíritu fue ahí empezó, porque sentí la necesidad de no querer consumir de repente el temor, y que me vino al corazón, fue impresionante. Y empecé a ser atormentado, ¿verdad? Por espíritus.
Y ahora sé, por supuesto, porque los miraba innegablemente que me atormentaban. Era horrible, como fantasmas que venían y no podíamos dormir. Eran noches de vela, como cuando aquella vez que salvé a mi amigo y entró ese temor. Pero este muchacho empezó a no comer y todo eso, entonces me empezó a caer ese espíritu de temor. Agarré el auto, me voy ese domingo en la mañana a la iglesia que me había dicho este muchacho, y estando parado ahí llego, ahí estaba el culto, ya estaba el culto justo, porque nunca se me olvidó el horario que me había dicho. Entonces llego y me paro en la esquina y oigo una voz que me dice, ven a mí. Y otra voz que me decía, no vayas, ¿para qué vas a ir? La droga es mejor. Y otra voz me decía, ven a mí. Ahí entendí lo que significa el campo neutro. Todos aquellos que estamos en la vida, va a llegar un momento en donde vamos a estar en el campo neutro para decidir o Cristo o seguir en nuestras andadas con el enemigo. Todo ser humano tiene esa oportunidad. Totalmente, en que el Señor te aborda a tu espíritu para que tomes la decisión, ya sea en un culto, ya sea en una prédica, ya sea en un evangelismo, ya sea en un testimonio como este. Y hay un momento, a mí me sucedió de esa manera, quizás más latente, por el llamado tal vez que Dios tenía a mi vida. Y de repente oigo la voz que me dice, ven a mí, y otra voz que me decía, no vayas, la droga es mejor. Entonces dije, no, ahí en ese campo neutro, ni Dios se mete, ni el enemigo se mete. Dios permite ese campo neutro para que cuando decidamos entrar ahí, de seguro, donde decidimos entrar, entonces Dios se va a glorificar o el enemigo te va a destruir. Claro. Entonces yo decido por Dios. Recuerdo que entré como un hippie, porque andaba todo como... Entré y todo el mundo, porque casi todos me conocían. Para la gente, teníamos pelo. ¿Vos también tenías pelo? Ah, sí, teníamos mucho. porque algunos dicen, no somos viejos, pero teníamos pelo. Teníamos mucho pelo, yo tenía mucho pelo, era como un hippie, pues. Y cuando entro, todo el mundo me mira, me conocían por el muchacho, pues, que estaba ahí. Cuando me mira, me dice, ¿qué pasó? No, le digo, yo vengo, estoy necesitado, quiero recibir a Cristo de entrada. Le dije, sí, espérate que dan la invitación. Y ahí cuando dan la invitación a Cristo, ¿no? Ahí me convierto al Señor. Y todos los días que iba al culto me convertía, porque levantaba la mano cuando no, me dice, solo una vez se convierte a Cristo. Pero yo quería el fuego, ¿no? A partir de ahí empecé una liberación, un proceso maravilloso. Realmente empecé a leer la Biblia fuertemente. Y había un retiro en la iglesia donde me desarrollé, pero no donde me convertí, sino donde me desarrollé, que me dijo este muchacho, no, aquí no es para vos, me dijo, porque esto es una iglesia muerta, una iglesia, porque a él lo ha llevado su familia ahí, pero me dijo, no, yo conozco otra que vos estás para esa otra, en donde se saltaba, donde se adoraba, donde se buscaba a Dios, en donde había palabra, etcétera, ¿no? Y hay un retiro, me dijo, si querés, vamos, te llevo. Sí, le digo, vamos. Yo estaba en ese fuego impresionante. Pero estaba el muchacho todavía ahí. Ahora montamos eso. Entonces, llega un predicador al retiro y dice, usted no se puede ir de acá, me acuerdo tan exactamente esas palabras, si no se va hablando lenguas. ¿Y qué es eso? Le digo yo. No, eso es el bautismo con el Espíritu Santo. Me dice que cae la unción de Dios, la gloria, y vos empezás a hablar lengua. Ala, yo quiero eso, le digo, yo quiero eso. Pues me dice, escuchar la palabra. Bueno, empezó a escuchar la palabra de Dios, y de repente, frente a acá, díganle que no se van a levantar de acá si no se levantan hablando en lenguas. Pues yo fui el primero que me fui a tirar de rodillas ahí. Recuerdo que fue una gloria impresionante, pero como buscando a Dios. Y de repente me convierto a Cristo. Me convierto a Cristo. Me bautiza el Espíritu Santo y empiezo a hablar en lenguas. ¡Hala, Dios, qué tremendo! Y ahí entendí que lo que me estaban atormentando eran espíritus
Espíritus inmundos, ahí empecé a entender. Ahora sí sé que en el nombre de Cristo, porque no quería enfrentar al tipo yo, porque lo miraba y eran demonios que me atormentaban. Entonces dije, no, hoy sí espíritu inmundo. Y venía en el colectivo, ¿no? Ahí con todo, ¿va? No, en los autos veníamos. Entonces, cuando digo yo, hoy sí, espíritu inmundo, te voy a sacar de la... Pero iba temblando, no es que... Porque no tenía experiencia, no tenía nada. Entonces llego a la casa, ¿no? Llego a la casa y no entro a la casa, sino que me voy para el garaje directamente. Entro por el estacionamiento de los autos, entro por ese lado y voy directo. Y cuando llego, veo que este muchacho... No había nada, no había pared, no había nada, habían quitado todas las cortinas donde él estaba, solo había la cama y él. Y cuando empecé a entrar a ese cuarto, empecé a sentir la presencia demoníaca terriblemente como nunca, pero horrible. Mientras caminaba sentía que los demonios me presionaban, pero iba temblando por dentro, pero iba con con esa unción. Dije, no, yo voy para acá. Entonces digo, ¿cómo estás? No, aquí. Me dice, aquí vamos a quedar todos en las cruces, con un cuchillo estaba el tipo ahí. Y yo me siento, ¿verdad? Le digo, mira, Duilio, le digo yo, hoy te traigo la solución para tu problema, varón. ¿Qué es la solución? Recibí a Cristo como tu única persona Salvador, porque Él puede cambiarte, puede transformarte, porque si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo también. Y le digo yo, lo único que puedo hacer es orar por ti, para que te conviertas. ¿Y aceptas a Cristo? Le digo yo, sí. Y bueno, y yo temblando, ni sabía ni cómo orar, solo le dije, mira, recibí a Cristo, dile que te perdone, como me habían dicho a mí, que te perdone tus pecados y todo eso, y en el nombre de Cristo, ok. Hice la oración, y de repente me dice, te habla tu mamá. Bueno, me voy para donde mi mamá, y le digo, mamá, ¿tú me hablaste? No, me dice, pero te quiero decir algo. Hoy, este día, se lo lleva a la migración y lo deporta para El Salvador, Centroamérica, al muchacho. Se va, ¿no? Se va. Y esto es lo tremendo de este testimonio, porque está dentro del comienzo de mi ministerio en la juventud. Entonces se va este muchacho, pasan 2 años, ponele, o 3. De repente yo tengo que ir a El Salvador por unos papeles allá, porque íbamos a El Salvador, venía, así. Porque allá tenían tu casa. Porque así es nuestra familia, ¿no? Va y viene, siempre estamos yendo, ¿no? Todos los años, en ese entonces se iba. Bueno, me toca ir a mí, y de repente llego al aeropuerto y todo eso, voy a la casa, y tengo que ir a recoger unos papeles a la capital, que la tenemos a 1 hora, y me monto en un colectivo y solo había un asiento ahí. Un asiento donde sentarse, había un muchacho ahí y un asiento. Voy yo y me siento, ¿y quién era el muchacho? Ese tipo era. El que lo habían deportado. El que lo habían deportado. Y yo lo conozco y me hice loco y me senté a la par y empecé a molestarlo. Y él decía así. Entonces me le quedo viendo y le digo, soy yo. Franklin, contento el varón. Qué tremendo, fíjate cómo es el diseño de Dios, el plan de Dios para que uno se encuentre con esa persona. Sí. Solo Dios lo puede hacer. Entonces digo, ¿y qué andas haciendo? Franklin me dice, ¿te acordás cuando oraste por mí? Sí, varón, claro que me acuerdo, cuando recibiste a Cristo. Sí, me dice, ahora ¿sabes qué? Voy a la capital porque me van a levantar como pastor de una iglesia. Aquí llevo la Biblia, me dice. ¡Alá, qué tremendo lo que Dios hizo! Cuando uno se da cuenta el poder que hay en el momento que tú le das realmente tu corazón y te arrepientes, desde ahí empieza un poder a manifestarse en tu vida para ser de bendición a otros. Y el primer milagro que yo vi, ¡ala! Digo, qué tremendo varón, pero qué alegría, qué gozo, qué maravilla. Y ahí, bueno, volví otra vuelta y ahí Dios empezó a glorificarse en mi ministerio. Y empecé a predicar por las calles, empecé a predicar en las esquinas, empezamos a predicar en las casas, y Dios empezó a promover realmente el ministerio, y ahí fue donde tuvo a bien en ese entonces mi pastor, ¿verdad? En mi juventud, viendo el potencial que tenía, me dieron una iglesia en Los Ángeles, California. A los 18, 19 años empecé a predicar el evangelio, y después
vino la necesidad de poder viajar, porque yo era ciudadano americano, para poder viajar a Centroamérica, Suramérica, y bueno, me eligieron a mí para poder ir como misionero al Ecuador, primeramente, y ahí pues Dios se glorificó y Dios hizo cosas maravillosas y realmente fue una cosa extraordinaria en gran manera. Y después el Señor hace como Él quiere sus caminos, ¿verdad? Hicimos la obra allá, pero tremendamente, hasta en las montañas con los indios formamos iglesias, allá tipo unas 14 iglesias formamos en todos los ciudades más importantes. Y empezamos a trabajar desde nuestra juventud y empezaron a suceder cosas extraordinarias dentro de la vida del ministerio en mi juventud, y empecé a viajar. Era como el delegado apostólico, que mi pastor, un hombre tremendo de Dios, ¿verdad? Era el que me mandaba a todas las ciudades cuando él no iba. Mira, anda esto, y yo tenía podía entrar a cualquier país, no había problema. Claro. Iba para aquí, iba para allá, y Dios, al bendecirme allá en el Ecuador, llegó siempre los caminos del Señor son perfectos, y entonces hubo una situación que había que mover, ¿verdad? Había que moverse de ahí. Antes nos movían así y dejábamos todo al que iba, y pues te mandaban a otro lado para empezar de cero. Me mandaban a otro lado para empezar de cero, y entonces Dios los dirigió, y mi pastor yo también conocía Argentina, había venido a un retiro con unos pastores, y en ese momento, en ese interín, me dice el pastor: mira, qué bonito fuera que tú estuvieras acá. Me dice, estamos tomando algo ahí, café. Y yo dije, nada, tranquilo, no. Y me fui para el Ecuador, vivía bien y todo eso, bendecido, porque tenía 7 programas de radio y salía 10 minutos por la televisión, tenía un cine, y tenía muchos a tiempo completo, etcétera, ¿no? Pero de repente a Dios se le ocurre para que yo me venga para acá, y aquí sufrí, pero tremendamente cuando vine. Claro, y yo estoy bien allá, ¿verdad? Entonces volvimos para allá, y yo empecé a confesar, pero jugando a la iglesia. Es capaz que me voy para Argentina. No, que no sé qué, que no sé cuándo. Y el Señor, que es tremendo en eso, porque lo que hayas con tus labios, eso recibiréis, ¿verdad? Hace un relajo allá y dice, no, tenés que irte para allá. Y ahí empecé y vine para acá sin nada, solo con mis maletas y todo, ¿eh? Y cuando llego acá realmente fue bastante durísimo para mi vida. Es decir, de una cultura diferente en toda la dimensión de la palabra. Todo lo que se vive de Argentina para abajo es distinto totalmente. Aquí es una capital cosmopolita, de todo tipo de gente. La gente es distinta, diferente, casi europea, porque la mayoría son mezclados. Sí, sí. Y yo venía de un país, estaba en Ambato, Ecuador, un país tranquilo, y aquí me encuentro con un cambio pero tremendo, que allá nos acostábamos a las 9 de la noche, ya era noche, a las 10 ya estábamos todos cabeceando, y vengo aquí que a las 10 apenas empiezan a comer, o a las 11, entonces me tuve que acostumbrar innegablemente, pero fue un cambio tremendo. La verdad que yo deseaba en esos momentos cruciales, ¿no?, de estar acá. Mientras no me metí a la Argentina, mi corazón no sentía que pasaba nada. Y un día, ahí es donde lo puede engañar el alma a uno, y ahí uno tiene que tener cuidado, el tener cuidado de escuchar verdaderamente la voz del Espíritu Santo, porque está la voz del diablo, está la voz de Dios, está la voz de tu alma, ¿verdad? Y yo pensé, en el momento que vivía, pensé y dije, no, aquí no se puede realmente por la gente, por esto. Empecé a cuestionar a Dios, ¿verdad? Entonces voy y le hablo a mi pastor en ese entonces, lógicamente, que estábamos juntos, aún estamos juntos, innegablemente, porque para mí es una cosa maravillosa, mi pastor, un gran hombre de Dios tremendo,
que Dios lo usó para expandir el evangelio al mundo, a muchos jóvenes que salimos de ahí. Entonces llego y le hablo, pastor, le digo yo, aquí no se puede, varón, le digo, ¿estás seguro? ¿Cómo que no se puede? Sí, le digo, aquí no, la verdad, la gente rara, la gente, empecé yo a cuestionar a Dios, ¿va? Porque no había, no. Porque todavía no había entregado mi corazón realmente. Cuando tú quieres que Dios haga algo en un lugar o en un país, en un barrio, donde quiera que tú vayas, debes de dejar el corazón que tienes acá, debes de quitarlo de ahí y centrarlo en el lugar donde vas a estar para que puedas sentir el deleite, el propósito. Entonces me dijo, bueno, mira, mañana venite, me dijo, yo te mando el pasaje mañana y aquí tengo una iglesia porque acabamos de mover a alguien de Texas, una iglesia linda con 75 miembros, todos los equipos, todos los músicos, y yo tenía nada aquí, venite mañana te lo doy, porque si vos decís que no se puede, sí, le dije yo. Entonces me voy caminando, salgo de hablar por teléfono y voy caminando, voy pasando la línea del tren, me recuerdo porque lo tengo tan patente, y oigo una voz que me dice, cobarde. Cuando oí esa, cobarde, me dice, sí, pero tremendo, sé que era la voz de Dios, y yo le digo, no, yo nunca he sido cobarde para ti, nunca he sido, porque en verdad, nunca, para él todo, nunca he sido cobarde para ti. Bueno, entonces me dice, devuélvete y dile que sí se puede. Entonces me devolví ahí mismo y le hablo por teléfono, le digo, pastor, hermano Alberto Witzel, pastor, le digo yo, sí se puede aquí, varón. ¿Cómo que sí se puede? Si vos me acabas de decir que no se puede. No, varón, no, pero sí se puede. Le digo, bueno, si vos decís que sí se puede, bueno, dale adelante pues, no hay problema. Vamos a ver qué hacemos por acá. Y ahí empezó aquel amor sobre este país impresionantemente. Hace 26 años que he estado viajando, yendo y viniendo por todos lados, y empezó un amor que fui a comprar un púlpito, lo puse en un departamento, pusimos 27 sillas ahí y empecé a predicarle con todo el deleite que lo estoy haciendo ahora, esas 24 sillas vacías. Y Dios empezó a moverse, me puse un programa de radio y la gente empezó a tocar el timbre y una cosa pero impresionante. Y así fue que empezó el ministerio a desarrollarse. Y ahora, gracias a Dios, pues tenemos un ministerio en donde cubrimos a algunos ministros, ¿verdad?, en las provincias acá, que están bajo nuestra cobertura, hijos espirituales en gran manera, y empezó Dios a glorificarse. Tenemos una escuela, la Escuela Superior de Discipulado Apostólico, que funciona en diferentes partes, en Corrientes, en San Come, en Corrientes Capital, en Bellavista, en Misiones, en Paraguay, y estamos trabajando de esa manera, y aquí en la República Argentina. Y fue una bendición realmente poder decidir, ese día que decidí, ese día Dios empezó a glorificarse poderosamente y Dios empezó a darnos la vía para poder así establecer el ministerio acá y poder cubrir a otros para la gloria del Señor. Qué tremendo. Hermano querido, hoy, ¿en qué lugar está tu iglesia? Estamos en la calle Constitución 2354, estamos pastoreando ahí, Capital Federal. Estamos ahí los días, ahora pues por la cuarentena se descuadró todo. Perdóname, vos decís estamos, ¿con quién estás? Porque no hablamos de ella. Estamos, con mi esposa ahí, Paula, ¿verdad? Trabajando de Argentina, correctamente. Entonces sí. Ya se queda acá. Sí, lógico, ya estamos acá y estamos con mi esposa ahí trabajando, nuestros dos hijos que está Jeffrey y Lior, y también ahora empezamos a trabajar pastoreando cerca de aquí. Vamos a estar pastoreando en Marconi, se llama la calle, Marconi 30, no tengo la dirección. La iglesia del pastor. La que estaba ahí, correcta, ahí vamos a estar, ahora hace 2 semanas atrás, y vamos a estar ahí trabajando también fuertemente para que la gloria de Dios también se manifieste. Será una maravilla servirle al Señor y doblar nuestras fuerzas, ya que las fuerzas de la carne no pueden, pero el Espíritu es fuerte. Como dice el Señor, la carne es débil,
Pero el espíritu es fuerte y ahí estamos para la gloria del Señor también, trabajando, y ahora estamos contigo aquí, que es una bendición, la verdad, que nos puedas abrir este lugar para predicar la palabra. Y llega la radio a la zona de esa iglesia. Y llega, gracias a Dios, sí. Así que, la verdad, hermano querido, Amén. fue un honor Amén. Para mí también un placer. poder estar compartiendo este testimonio con vos. La verdad que para... Y una vez más podemos ver que la mano de Dios no tiene límite. Amén. Puede modificar Sí. las ataduras más grandes que puede tener una persona. Vale. Puede modificar la historia de dolor, de angustia, de quebranto. Amén. Pero lo único que no puede modificar es que Él respeta tu voluntad. Así es, correctamente. Si vos no querés, Él no lo va a hacer. Así es. Solo que un día vas a tener que dar cuenta De esa de esa posibilidad. oportunidad que el Señor te está dando. Y yo creo que este programa es para que tú veas lo que puede hacer Dios en la vida del hombre, pero también para que puedas decidir cambiar de estilo de vida, porque el hombre nunca lo va a poder hacer, la religión nunca lo va a poder hacer, pero Cristo sí lo puede hacer, porque Él cambia, transforma y libera realmente la vida de las personas, y no las libera por un tiempo, las libera para siempre. El hecho está que yo soy el testimonio de ello y muchos más que también han experimentado. Pero una cosa sí hay que tener en cuenta, bien clara. Si tú quieres salir de donde estás, no importa cuál sea el vicio o la circunstancia en la que vives, tiene que ser de todo corazón. Si tú dices de todo corazón, me entrego a Cristo, tenlo por seguro que el Señor va a transformar y cambiar tu vida. Pero tiene que ser de todo corazón, no importa el precio que tengas que pagar. Lo que quiere el Señor es que le des tu corazón, porque del corazón mana la vida. Y ahí es donde empieza verdaderamente el cambio. Por eso muchos quizás se van del Evangelio, son tocados, son transformados, otros son sanados, liberados, pero en el tiempo se acomodan bien y se vuelven atrás. A veces Dios te dio la oportunidad y tú la has menospreciado y no has sido agradecido. Cuando uno es agradecido por todo lo que el Señor ha hecho, y cuando somos corazones agradecidos, entonces le servimos al Señor y le damos nuestro corazón, y ahí empieza una nueva etapa. Yo he visto que solamente esa es la puerta de entrada para que tú puedas realmente salir de cualquier cosa que estés. Dale todo tu corazón, métete con Él, truene, llueva o relampaguee, y vas a ver que el día de mañana lo que no entendías ahora, lo vas a, o sea, que lo vas a entender después. Como yo, lo que no entendí en ese momento, ahora lo entiendo, que Dios tenía un propósito y quería promoverme. Yo creo que nadie está exento de eso, pero tienes que entregar tu corazón y una decisión completa a decirle: Señor, aquí está mi vida, tómala, yo quiero servirte a ti. Y no importa dónde te vaya a mandar. Alguien muchas veces me dijeron a mí: pero vos, ¿por qué sos tonto que estás en otro país? Aquí tenemos abundancia y todo eso en Estados Unidos, ¿por qué no te venís? No, porque a mí Dios me ha llamado, y mientras Dios no me diga a mí, no me voy. Y el deleite que yo siento de servir en esta nación es mucho más grande, porque voy a otra nación y quiero venirme para acá. Entonces yo creo que cuando uno le entrega el corazón al Señor, Él empieza a promover y a bendecir para que pueda ser sostenido aquel que verdaderamente le ama. Creo que no hay más nada para agregar. Amén. Que Dios te bendiga. Así es. Gracias. Y no te olvides que para Dios no hay nada imposible. Así es.